esta segunda charla de este ciclo que hemos preparado sobre la tradición gnóstica en la península ibérica. Hoy el tema que vamos a tratar con Joan Almirall, que es uno de los bibliotecarios de nuestra Fundación Rosa Cruz, licenciado en Filosofía, al tiempo que también abogado. Él nos va a hablar hoy sobre la Cábala y sobre todo sobre el nacimiento de la Cábala y los fundamentos filosóficos sobre lo que está basado esta tradición mística judía tan conocida y tan desconocida. Y nada más, le dejo la palabra a él. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a ver, es muy aventurado lanzarse a hablar sobre la Cábala porque es algo realmente confuso. No es una tradición única, no es una tradición que se ramifica muchísimo, en la que hay infinidad de escuelas, corrientes, maestros y demás. Por tanto, se hace bastante complicado encontrar un poco el hilo conductor, ¿no?, de las ideas nucleares centrales de la Cábala. A la vez que a lo largo de los últimos tiempos ha habido un interés muy grande por este tema y lo único que se ha hecho es aumentar, lo único, pero es aumentar muchísimo la confusión sobre el tema. La verdad que ya digo que es algo bastante aventurado y más por mi parte, que yo no soy un gran especialista, no soy especialista ni mucho menos sobre el tema de Cábala. Ahora bien, mi objetivo, mis principales estudios están más en la línea del helenismo y de la filosofía clásica, sobre todo las fuentes platónicas. Por eso, en la charla de hoy me voy a centrar en la Cábala de Girona. En la Cábala de Girona, que probablemente sea uno de los primeros movimientos que podamos llamar con propiedad cabalísticos. Lo que sucede es que, después de la Cábala de Girona ha llovido muchísimo y ha llovido muchísima información sobre la Cábala, y la Cábala de Girona ha quedado como bastante olvidada. Sin embargo, lo que me pareció interesante de la Cábala de Girona era que se podían identificar algunas ideas esenciales de la tradición platónica trasladadas a la tradición judía, a la tradición hebrea, ¿no? Y aquí en especial en este ámbito de la mística, de la espiritualidad judía. Y es un poco la idea que hoy me gustaría trasladar, sin ser un gran especialista en Cábala, sí como un estudiante de filosofía clásica puede en la Cábala de Girona encontrar un poco el origen de ciertas ideas que manejaron los primeros, tal vez de los primeros cabalistas, como decía, que se les puede llamar propiamente cabalistas. Si bien hay dos obras, el La Merkabah y el Sefer Yetzirah, que normalmente se identifican como obras cabalísticas, yo me atrevería a decir que no son propiamente obras cabalísticas. La Cábala es una filosofía mística que se desarrolla sobre todo, que tiene su inicio y se desarrolla sobre todo en la Edad Media. Lo que sucede es que ese trabajo de los místicos, filósofos místicos o teósofos medievales se basó en estas dos obritas. La primera, Merkabah, que tendría una bastante proximidad a la literatura gnóstica, tanto judío como cristiana, y la segunda, el Sefer Yetzirah, que si bien es un texto realmente judío, no es decir, que toca temas, que comenta el Génesis, que comenta el relato de la creación, sí lo hace con una cierta influencia del pensamiento neoplatónico. Y esto es un poco de lo que va la conferencia de que llegué hoy,
Y bueno, después, en la medida de lo posible, pues, y en la medida de mis posibilidades, digamos, pues intentaría contestar algunas preguntas. Y bueno, es decir, espero que sea un poco aclaratorio, porque yo creo que es interesante, es muy importante que rescatemos, que se rescate la historia de la Cábala, o sea, la aproximación y el estudio histórico de la Cábala, para de alguna manera despejar muchos equívocos y muchas confusiones que hay sobre el tema. Bien, como decía, hablar de la Cábala judía es algo complicado, porque el pueblo judío ha sido siempre muy celoso de su cultura, pretendidamente muy genuina y también pretendidamente incontaminada de los desarrollos culturales de su entorno. Había un fuerte rechazo de las fuentes judías no escritas, tanto en hebreo como en arameo, que son las lenguas de Palestina. Por ejemplo, un claro ejemplo de este rechazo de una fuente no hebrea es la exclusión en general que se ha hecho en ámbitos judíos de la obra de Filón de Alejandría, que era un importantísimo autor judío que explica, cuya obra explica muchos de los desarrollos posteriores de todo el pensamiento y de toda la tradición judía. Y bueno, y sencillamente fue excluido, o ha sido bastante excluido, y se le ha dado poca importancia porque su obra está completamente escrita en griego. Igualmente hay algunos textos del Antiguo Testamento que fueron rechazados del canon judío, que sin embargo sí formaron parte del canon, de las fuentes griegas que formaban el canon cristiano, como es el libro de la sabiduría del que hablamos en la pasada conferencia, cuya versión hebrea se ha encontrado tardíamente y por ello no pudo formar parte del canon judío, pero sí, como decía, del canon cristiano. Haciendo un paréntesis y antes de continuar, quisiera remarcar que esta conferencia de alguna manera tiene una cierta relación con lo que hablamos el otro día sobre la tradición sapiencial y cómo esa tradición sapiencial, que sobre todo fue desarrollada por la escuela de los fariseos, se volcó en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo espiritual y carismático. Hablábamos un poco del cristianismo como un último de los movimientos carismáticos. Y también encontraremos que esa tradición farisea se convierte a partir de la destrucción del Segundo Templo en la tradición rabínica que da lugar después a todo el grueso del pensamiento judío. El origen de la Cábala hay que buscarlo en la sopa cultural de la época helenística, donde se escribieron los textos más antiguos, como son la literatura de la Merkaba y el Sefer Yetzirah, obras claves para el inicio de la literatura cabalística medieval, y en los que se advierten dos clases de influencias propias de la época helenística. Estas dos tendencias son, en primer lugar, el llamado platonismo medio, en el cual se enmarcaría la literatura tanto hermética como la gnosis judio-cristiana. Vemos como uno de los rasgos esenciales y característicos de la literatura medio-platónica el viaje del alma por el cosmos y algunas de las visiones de los filósofos herméticos y místicos gnósticos se trasladan a la literatura de la Merkaba. La segunda influencia en la Cábala de una corriente helenística más tardía es la llamada del neoplatonismo, que se caracteriza por el protagonismo de los aspectos más pitagorizantes de la filosofía de Platón. Estos elementos pitagóricos aparecen en la teoría de las sefirot del Sefer Yetzirah. El platonismo medio, más antiguo que el neoplatonismo, se caracterizaba porque los filósofos herméticos y gnósticos habían descrito el viaje del alma a través de los distintos cielos, en concreto los 7 cielos, donde el alma iba dejando atrás sus distintas pasiones inferiores, tal como lo describe Hermes en el famoso diálogo llamado Poimares. Este viaje del alma a través de las esferas celestiales es uno de los elementos más característicos de la literatura filosófica del platonismo medio y del gnosticismo. Si se entiende esto, se verá muy claro que la literatura de la Merkaba